Bueno, hola, damos comienzo a nuestra primera entrevista de la revista Salud Consciente por Bazar Verde. El tema de hoy es hábitos saludables en tiempos de pandemia con el doctor Claudio Esteve, que es cuarta generación de vegetarianos en su familia y tercera generación de doctores naturopáticos y médicos. También actualmente es el presidente de la Organización Mundial de las Ciencias Naturopáticas, o la OMCN, y más actualizado aún, también tiene una maestría en el área médica de urgencias y emergencias sanitarias y hospitalarias del gobierno de Canarias de España. También, obviamente, con muchos otros estudios como fitoterapia, obesidad, diabetes, cirugía menor. Hola, Claudio. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la idea es que esta entrevista fuera en vivo, pero esta es nuestra primera vez tratando y preferimos dejarla por Zoom por temas de conexión y problemas con Instagram. Pero bueno, Claudia, si nos podrías contar un poco de la OMCN, con qué objetivo se fundó, eh, qué es lo que realiza principalmente hoy, un poquito para actualizarnos. Sí, se fundó en el marco de la difusión de la naturopatía a nivel internacional, con el fin de, bueno, poder englobar todo el background científico de todas las técnicas de naturopatía, medicina natural, medicina tradicional, complementaria, en, digamos, la resolución WHA 62.13 de la OMS, que en general insta a los gobiernos a instaurar en los países la medicina tradicional y complementaria, dentro de la cual las ciencias naturopáticas se incluyen, ¿no? Pero bueno, darle un perfil científico, darle un perfil de difusión, tiene un perfil filosófico la organización también, así que por definición tiene varios aspectos muy interesantes y todo lo que puede dar una organización a nivel internacional junto a otras organizaciones que se van sumando, ¿verdad? Así que es un poco eso. Y existe mucho interés hoy en la salud, ¿no? En el bienestar físico, en la longevidad, en la prevención de distintas enfermedades, y eso junto a un flujo permanente de investigación científica, universitaria especialmente, en el área de eh, los aceites esenciales, la medicina naturista, la homeopatía, etc. La naturopatía fundamentalmente a nivel global. Así que bueno, queremos estar en eso puntualmente y sobre todo en la difusión de pautas probadas científicamente y que puedan ser útiles para la salud humana. Súper. De hecho, en la primera edición de la revista yo me acuerdo haberte entrevistado sobre el tema de la medicina integrativa al final, que es como incluir la naturopatía y otro tipo de medicinas complementarias dentro de la Organización Mundial de la Salud. Así que ahí está súper bueno si quieren revisar en más en detalle. Bueno, para partir de otra contextualización, obviamente me acorta un poco si nos pudierais contar cómo actúa este nuevo virus, el coronavirus, y por qué es tan diferente a los otros. Bueno, en realidad el ser humano nunca había tenido contacto con este virus particularmente, ¿verdad? La diferencia con otros es que no tenemos un sistema inmunológico acostumbrado a, digamos, interactuar con este virus y con las posibles proteínas de membrana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy importante todas las pautas que se fueron viendo a lo largo del tiempo, porque esto empezó allá por fines del año pasado y recién hoy se conocen científicamente algunas pautas y empezamos recién a conocer cómo funciona el virus, ¿no? Lo que nunca se pensó, y por eso creo que todo el mundo, de alguna manera, nadie estuvo a la altura de esta pandemia, porque nadie pensó que podía tener tanta virulencia, tanta, además, contagiosidad, ¿sí? Nunca había pasado que un virus en pocos meses colonice todo el mundo, todo el Claro, planeta, todos los países. Eso no había pasado nunca, no se esperaba, bueno, hasta que la OMS decreta la pandemia, ¿sí? En fines de febrero, marzo, porque ya se veía venir que estaba en todos los países. Y bueno, pero obviamente, eh,
algunos países tomaron medidas precautorias y otros no tanto. Siempre es muy importante recalcar que afecta fundamentalmente a aquellas personas que tienen un sistema inmunológico no muy fuerte, ¿no? Las personas mayores, los inmunosuprimidos o personas incluso que por ahí, porque estaban muy estresadas, tuvieron un descenso del sistema inmunológico y eso puede hacer bajar las defensas y bueno, es allí donde el virus muestra su peor cara, ¿no? Claro, a mí personalmente me llama mucho la atención que el virus no es tan... O sea, vivimos en una sociedad globalizada y uno diría como, es que obviamente traspasó a todo el mundo porque estamos muy globalizados, pero en realidad el virus de por sí, si una persona está en contacto o hay un grupo de personas, como que es muy probable que todas se contagien. Eso es como lo más fuerte, se podría decir, de este virus, la Sí, cantidad de sí, gente que contagia. exactamente, porque se pensaba que era igual que la gripe, pero resulta que está entre 10 y 30 veces más contagioso, ¿no? O sea, eso, bueno, un poco creo que China mostró de entrada, tal vez lo que ellos consideraban que había que hacer, que era, digamos, cercar la ciudad de Wuhan, y se hizo la primera cuarentena, que fueron 60 días estrictos, ¿no? En China, y que tal vez eso ayudó mucho a frenar en China la pandemia allí mismo, ¿no? En Occidente no tenemos demasiada experiencia en epidemias como tiene en Oriente, ¿no? Mm. Entonces, de todas maneras, desde la CIMI, desde la OMS-100, desde enero recomendamos el uso del barbijo, especialmente cuando se está cerca de otra persona, el distanciamiento social, la higiene de las manos y el uso también de gafas. Porque otro tema muy importante que estaba ocurriendo era que se decía que no producía un efecto aerosol, es decir, que el virus no podía quedar flotando en el aire, pero sin embargo se demostró que sí, que puede estar más de 3 horas en el aire, en lugares cerrados, ¿no? En los lugares abiertos, donde corre aire, no hay mayor problema en general. Así que, bueno, muy importante, en mi opinión, ¿verdad? Tener esas medidas precautorias, sobre todo en los lugares cerrados. Sí, no, sí. Lo del aire nadie lo esperaba. Bueno, pasando un poco, gracias por la actualización un poco del virus, y queríamos pasar un poco como a los cuidados que uno debería tener en estos tiempos, como si hay alguna pauta de vitamina, de suplementos que uno podría estar tomando en esta época y de qué preocuparse. Bueno, si bien no hay de momento ningún antiviral efectivo, sí hay pautas también que fueron sugeridas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que son las pautas generales para tener mejores sistema inmunológico, para estar más fuerte, sí hacer un poquito de ejercicio, aunque se esté confinado, siempre es conveniente tener una pequeña rutina, hidratarse bien, tener una alimentación sana, en esto podemos explayarnos mucho, y bueno, todo el cuidado de lavado de manos, de distanciamiento social, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las pautas más importantes, y sí a partir de ahora ya no hay duda de que el tapabocas o los barbijos son una medida de excelencia, digamos, son muy, muy importantes. Bajan muchísimo el nivel de contagio. Así que, porque bueno, es lógico, ¿no? Claro. Si dos personas se juntan a 1 metro y ambos tienen tapabocas, es muy difícil que se contagien. Mm. Así que, pero bueno, no estábamos acostumbrados. A veces veíamos en un documental en Oriente, en los países de Oriente, que sí usaban, a veces no pasaba nada y lo usaban igual, y nosotros lo mirábamos como algo extraño, pero bueno, Sí, es de hecho, algo bastante ellos común siempre para ellos. aparecen hace mucho tiempo ocupando mascarilla en todas las situaciones, cuando viajan en avión, Claro, están acostumbrados, nosotros no. o sí. Y como específicamente, ¿qué vitaminas refuerzan nuestro sistema inmunológico y que podríamos empezar a tomarle más atención que antes ahora? Bueno, sobre todo es importante que no nos falten vitaminas, porque a veces cuando ocurren estos problemas se recurre mucho a una alimentación más chatarra, ¿no?
a los delivery de comidas, ¿sí? Así que en eso es muy importante la preparación también de la comida adecuada, ¿no? Usar alimentos crudos, alimentos, sobre todo los prebióticos, por ejemplo, que podemos hablar un poquito de eso. Los probióticos y los prebióticos, ambos se pueden utilizar al mismo tiempo. A veces es información errónea de que no pueden utilizarse juntos. Juntos se los llama simbióticos. En general, los simbióticos que tienen una potencia prebiótica, es decir, que favorecen el crecimiento de células bacterianas, ¿no? de bacterias benéficas para nuestro organismo, y los probióticos, que en sí son un pool de bacterias benéficas y de otros microorganismos, ¿no? que conforman nuestra microbiota intestinal. Es muy importante tener una flora intestinal sana. Eso hace que tengamos un buen sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esa es nuestra primera barrera de defensa. Esa, y también en el intestino se encuentra gran parte de la segunda barrera de defensa, que son los linfocitos B. Los linfocitos B los podemos encontrar en un área que se llama submucosa de Meissner, en la pared intestinal, que son los que producen los anticuerpos. Así que bueno, es muy complejo el sistema inmunológico, pero básicamente tener una flora intestinal buena nos favorece muchísimo para defendernos de cualquier germen, y también, bueno, de este virus en particular, ¿no? Luego sí, las vitaminas no nos pueden faltar. No nos puede faltar vitamina C de ninguna manera, porque sí favorece el sistema inmunológico un nivel de vitamina C elevado. Eso está probado científicamente. Lo mismo ocurre con el zinc. A mí me pasa mucho de dosar pacientes a nivel sanguíneo y pedirles el zinc sérico, ¿no? Zinc, selenio sérico. Y es muy habitual encontrar el nivel de zinc bajo. Muy, muy habitual. Y eso sí puede generarnos el trastorno de la memoria y, digamos, cierta caída del sistema inmunológico. Y luego sí, bueno, hay algunas plantas dentro de lo que es la fitomedicina que sí pueden ayudar a levantar el sistema inmunológico, fundamentalmente una de las más estudiadas, que es la equinacia. Especialmente la flor y las subunidades. Sí tiene cierto efecto antiviral general, no específico obviamente para COVID-19. En realidad no se ha encontrado nada de momento específico, salvo algunas personas que dicen que lo curan todo y que tienen algo fantástico para curarlo, que no es real. No hay nada puntual, ¿sí? Digamos, condiciones generales, recomendaciones generales, como que nos falte vitamina D, porque, por ejemplo, en un confinamiento, especialmente en época invernal, es muy probable que los niveles de vitamina D bajen en la mayoría de la población. Sí. Entonces, bueno, ahí es muy importante. Preguntar mucho, porque ahora en tiempos de cuarentena la gente pasa mucho encerrado y evita el contacto con el sol, y ya hay deficiencia de vitamina D en la mayoría de las personas, entonces con confinamiento es todavía peor. Exactamente. Y bueno, eso perjudica el sistema inmunológico, entre otras cosas, ¿no? Bueno, claro. Puede generar osteopenia también y otros problemas de salud. Así que bueno, no tiene que faltar nada. La vitamina E es otro factor importante, la vitamina A también, que lo tenemos a veces en algunos alimentos muy básicos como zanahoria, zapallo. Después hay alimentos muy ricos en vitamina A como la espirulina, por ejemplo, que es un probiótico en general, una cianobacteria. Y bueno, es muy importante incorporar estos simbióticos también. Simbiótico puede ser, por ejemplo, el chucrut. ¿Sí? ¿El chucrut es probiótico y prebiótico? Es ambas cosas, claro, porque aporta fibra, una fibra no digerible que favorece el desarrollo y el crecimiento bacteriano, y por otro lado tiene un pool de bacterias fermentativas. Entonces, bueno, muy importante por ese lado.
Claro, bueno, ahí aprovechando la cuarentena uno puede aprender a hacer el propio chucrut en casa, que no tiene más tiempo. Bueno, la gente que tiene más También. tiempo, porque claramente los probióticos y prebióticos ayudan mucho al sistema inmune. Y una pregunta, yo sí tengo deficiencia de vitamina D, yo además vivo en el sur, entonces hay menos sol todavía. ¿Hay alguna forma a corto plazo que yo me dé cuenta que tengo deficiencia de vitamina D o es a largo plazo el efecto? Si tú haces un laboratorio de sangre y tu nivel de vitamina D está bajo, es conveniente suplementar o buscar aquellos alimentos que son más ricos en vitamina D. Claro, o sea, solo es ¿Mm? posible darse cuenta con un examen y ya, Sí, ya. sí, solo con un examen sanguíneo. Si te dijeron que lo ven en el iris, es difícil. Porque sí que el iris da mucha información, como una información semiológica, ¿no? Muy importante del organismo, pero no marca el déficit de vitamina D puntualmente, ¿no? Así que sí, el laboratorio de sangre es muy adecuado para evaluar el nivel de vitamina D. Ya, Lo mismo de zinc, lo mismo de selenio, así que entre otros, ¿no? pero el zinc y el selenio igual están disponibles en frutas y verduras. Especialmente en frutos secos, Ah, ya. en el aguacate, por ejemplo, en la palta, en algunos alimentos más específicos. Como con más grasa. En las frutas hay. Eh, Me gustó que tocara ahí el tema de cómo nos afecta un poco la cuarentena, por ejemplo, en cuanto a la vitamina D, quizás también cómo nos afecta en cuanto a quizás estar respirando siempre el mismo aire y no ventilar, o moverse menos, estar más sentado, y cómo nos afecta eso y qué podemos hacer al respecto para solucionarlo. Bueno, estar un poco como yo estoy en el verde, has visto, eh, todo el contacto con la naturaleza que se pueda tener. No vi nada positivo que, por ejemplo, se prohíban las caminatas con distanciamiento, ¿no? Y con tapabocas y demás. Pero bueno, todo eso se ha ido aprendiendo con el correr del tiempo y hoy en día ha habido países como Francia que nunca prohibieron la actividad deportiva ni las caminatas de la población. Y lograron, dentro de todo, contener bien la pandemia en su territorio. Pero bueno, otros han optado por directamente anular el deporte y no es positivo. Ha habido mucho aumento de problemas cardiovasculares también, de colesterol elevado, todo lo que puede traer el sedentarismo, ¿no? Sobrepeso, también colabora con el estrés, ¿no? Es una conducta de tipo de equilibrio ácido básico, el ejercicio ayuda mucho a equilibrar el organismo. Claro, como que veo un problema de que la pandemia, existe la pandemia y al mismo tiempo está la cuarentena. Y la cuarentena, por lo general, lo que conlleva no sube nuestras defensas, sino que más bien las baja porque estamos adentro, estamos también estresados y con mucho miedo, nos exponemos a la Claro. naturaleza. No, sí, es lógico, el miedo es lógico, las medidas fueron, creo que las medidas de cuarentena son las correctas. Si no, uno ve los países que no han hecho absolutamente nada de cuarentena, están muy complicados hoy. Sí, Uno ve Brasil, uno ve Estados Unidos, están muy complicados en términos de números, ¿no? De fallecidos, de contagiados. Y además hay una tercera categoría, que es lo que se está viendo ahora, porque uno habla de los que, digamos, se salvaron y los que, digamos, murieron en la pandemia, ¿no? Pero en el medio hay muchos grises. mm, Se está viendo mucha insuficiencia renal, pacientes con secuelas cardiovasculares e incluso cerebrales. Entonces, es muy importante también la utilización de los antioxidantes, como habíamos hablado antes, ¿no? Especialmente para protección cardiovascular. Ahí pueden entrar algunos como el resveratrol, ¿sí? Muy conocidos y bueno, que se utilizan mucho en el área vascular. Y luego cuidar que en las dietas, digamos, no haya una abundancia de grasas saturadas y que paralelamente puedan perjudicar el sistema circulatorio. claro. Otra pregunta, si
si a alguien le da coronavirus o cualquier otro virus y bacteria y tiene que pasarlo en la casa porque no se va a agravar, pero igual uno tiene fiebre y se siente mal, ¿cuáles son los cuidados que uno podría tener? Porque hay muchos como mitos, como come poco, come mucho, muévete un poco, no, 100% reposo. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a Claro. esas personas? Bueno, habitualmente los más perjudicados en esto son las personas que están dentro de las categorías de riesgo, ¿no? Los mayores de 65, pero se han visto problemas en distintas edades, ¿no? Lo ideal siempre es recurrir al profesional de confianza, ¿no? Y bueno, preguntarle qué hacer en ese momento, porque depende mucho de qué temperatura tiene, si es muy elevada, si no, de la sintomatología general. Después hay algunas pautas muy puntuales, como has dicho tú, dolor de garganta, fiebre, y bueno, hoy esos síntomas muestran una alta sospecha de COVID-19, de SARS-CoV-2. Así que en general lo que se busca en muchos países es el testeo para ver si realmente la persona, digamos, está infectada o no. Simplemente eso, y poder aislarla y separarla de otras personas para que no siga contagiando. Pero es muy difícil porque justamente eh, muchos y la mayoría de los casos son asintomáticos. Entonces, una persona que no tiene ningún síntoma está contagiando permanentemente. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, el uso del tapabocas, especialmente en la vía pública, y bueno, la protección ocular, el lavado de manos, esos son como ítems hoy indiscutibles y bueno, que hay que aplicar, ¿no? Y si uno está con fiebre, ¿es recomendable hacer un ayuno o es mejor mantener alimentado el cuerpo? Bueno, en forma preventiva, un ayuno de tipo intermitente podría servir, por ejemplo. Ujú. Pero en el momento que la persona empieza a estar enferma, obviamente no conviene que coma demasiado. Podemos referirnos, por ejemplo, qué hacía Hipócrates, el padre de la medicina, cuando se encontraba con un paciente enfermo. Bueno, darle alimentos débiles a los enfermos. Alimentos débiles, eso no lo había escuchado. Débiles, claro. Él decía, Hipócrates decía, alimentos débiles a los débiles y alimentos fuertes a los fuertes. ¿Y cuál sería Entonces, un alimento débil? es muy lógico. Por ejemplo, él lo que usaba mucho eran las gachas, que es una sopa de verduras con avena, básicamente. Frutas, por ejemplo. Débiles, entre comillas, ¿no? Son débiles de Claro, fácil son en verdad digestión. superalimentos casi. De fácil digestión, sí, que se digieren rápido. Como Que en si, 45 minutos, una hora lo has digerido. Si tú a un paciente que está enfermo le das de comer, por ejemplo, alimentos cárnicos, que tardan a veces 24 horas en digerirse, va a tener mucha más dificultad. claro, ahí estarías gastando toda esa energía en digerir algo que además no necesariamente te va a transmitir los vitaminas y minerales que necesitáis en este No, momento para claro. salir de la enfermedad. No, ahí entra, claro, otro factor que es la energía vital. Es un factor que Hipócrates llamó enormón, ¿sí? Ujú. Bueno, los hindúes lo han llamado prana, los chinos lo han llamado chi, los japoneses ki, obviamente los egipcios ka. En todas partes del mundo se observó esta energía que tienen fundamentalmente los alimentos crudos, el agua, el aire, hay que respirar bien, por eso es muy importante la respiración. Nunca pensamos en la respiración. Es No, lo último en lo que pensamos, ¿no? En respirar en el agua no pensamos nunca, pero es casi lo más importante. a mí me da la impresión de que, claro, uno respira, bueno, en verdad lo sé, que uno respira súper superficialmente en vez Exacto. de respirar profundo o estar consciente de que está entrando el oxígeno. Bueno, y para qué decir también cuando uno habla que tampoco está respirando tan bien. O sea, no mucha gente sabe respirar y hablar al mismo tiempo. Claro. Solemos hacer eso y al final no respiramos bien. Respiramos 150 mililitros de aire a 10 respiraciones por minuto y eso no alcanza, o sea, alcanza para sobrevivir, pero no alcanza para eliminar adecuadamente el dióxido de carbono, etc. Así que, bueno, eso es muy importante. O sea, Por eso el ejercicio es fundamental. claro. Entonces, hasta ahora podríamos recomendar a la gente
Simbióticos como con probióticos y probióticos, vitamina A, C, D, estoy recapitulando, zinc, selenio, hacer actividad física dentro de la casa, y bueno, actividad física, me imagino, la que uno puede hacer, ojalá yoga, porque también ahí uno puede respirar Claro, mejor, y ejercicios de respiración. yoga, tai chi, qigong, son todas disciplinas que requieren de un espacio muy pequeño además. Claro, Tú no necesitas 50 metros cuadrados para hacer yoga. Y bueno, muchos ejercicios de yoga, como el pranayama, son muy buenos para la respiración, ¿no? El qigong lo mismo. Pero cualquier rutina de ejercicio, muchas personas están incluso con tutoriales por YouTube o personal por YouTube y hacen un entrenamiento básico, ¿no? Pero con eso es suficiente para mantener la salud. claro. En donde hay sedentarismo, una alimentación de alimentos rápidos, digo, fast food, y bueno, estrés, no más el miedo, y va sumando. Eso genera lo que se llama disbiosis también, que es una alteración en la flora, y ahí entra sí el papel tan importante de los prebióticos, los probióticos y los simbióticos. Súper. Así Ojalá que que eso no. por un lado es muy importante. Hay una relación muy directa también entre la flora y nuestro estado de ánimo. O sea, es muy grande el tema. Y nuestro sistema inmunológico, como decimos también. Claro, y ojalá esto nos sirva para, en verdad, no solo preocuparnos cuando hay pandemia o cosas así, sino que siempre hay que mantener el sistema inmune saludable, como Claro. que no, y que no solo se entienda que es como para los resfríos, los virus, las bacterias, sino que un sistema inmune, un buen sistema inmune y un cuerpo en buen estado puede enfrentar cualquier tipo de enfermedad en realidad. Está mucho más preparado. Claro, el cuerpo está más fuerte ante cualquier enfermedad, no específicamente esta, ¿verdad? Pero Ujú. bueno, hoy por hoy, digamos, todos los países están esperando una vacuna que funcione para levantar las defensas también. Pero es muy importante, las pautas básicas son muy importantes. Tener el sistema inmunológico lo mejor posible requiere una buena dieta, un manejo del estrés, un cierto grado de ejercicio aeróbico, el buen descanso también. Es muy común ahora que la gente se acueste muy tarde, ¿sí? Eh, Porque bueno, se van desarreglando los horarios, las rutinas, ¿no? Entonces, todo eso también genera alteraciones en el humor y bueno, en el sistema inmune también. Ese era otro buen punto en realidad, para agregar a los otros hábitos el descanso, el buen descanso, que ¿a qué hora es recomendable que empiece tu descanso? Claro, nosotros estamos hechos naturalmente para el ritmo circadiano, digamos, para el ritmo solar, Ujú. como todos los animales, digamos, desde que sale el sol hasta que se oculta. Pero tuvimos la brillante idea de inventar la luz eléctrica, con lo cual, bueno, que podemos quedar más tarde. Después inventamos el internet también y la televisión y todo, que hace que uno se acueste mucho más tarde, ¿no? Claro. Obviamente, cualquier hora por debajo de las 12 de la medianoche vale por dos. Es decir, que si una persona se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 4 de la mañana, se puede considerar que durmió 8 horas, Ujú. en términos reales. Claro. Y una persona que se acuesta a las 12 y se levanta a las 8 también. Pero una persona que se acuesta a las 4 de la mañana, aunque se levante a las 12, no durmió 8 horas reales. Se va a Ujú. levantar cansado, ¿sí? Pesado, a veces mareado. Bueno, eso tiene que ver con la luna, tiene que ver con el sol. Así que digamos que genéticamente estamos hechos para el sol. Claro. Bueno, y se supone que melatonina es la que uno... ¿Melatonina es? El que uno genera Bueno, cuando se va el sol y hay oscuridad y las células se relajan. O sea, saben que es momento de descansar, entrar en los procesos del sueño
y como nosotros estamos con luces artificiales, a veces no generamos eso y nos da insomnio, nos cuesta dormir, y todo ese tipo de cosas que puede afectar nuestros patrones de sueño también. Exactamente, sí, la melatonina es la hormona del sueño. Claro. Lo genera sobre todo la glándula pineal, y bueno, a la noche, por eso es muy importante consumir buenos niveles de triptófano, que es el aminoácido precursor de la melatonina. Sí, Pero ¿dónde no nos podemos tiene que hacer? faltar, no nos tienen que faltar alimentos ricos en triptófano. Por ejemplo, alimentos ricos en triptófano puede ser avena, ¿sí? Puede ser garbanzos, cacao, bananas, por ejemplo. Los porotos en general, las leguminosas, son muy ricos en triptófano. Eso hace, bueno, fíjate, por ejemplo, en la medicina romana, para que las personas duerman, se daba mucho la leche de cabra con avena, porque la avena es uno de los alimentos más ricos en triptófano. Eso hace que tú produzcas más melatonina durante la noche. La melatonina se produce cuando no hay impulso lumínico, o sea, hay que tener la luz apagada, tiene que haber oscuridad, si no, no se produce adecuadamente. Claro. Lo mismo pasa con la serotonina durante el día. La serotonina requiere también de triptófano. La serotonina sería la hormona de la felicidad. Sí, la conozco. La que todos queremos tener bien alto, pero no siempre se consigue. Y bueno, el triptófano tiene mucho que ver en eso. También hay suplementos de triptófano, pero es muy importante la correcta alimentación y que nos falta. Siempre llegamos a lo mismo igual, granos enteros, frutas y verduras. Exactamente, sí. Sí, Sí, bueno, los jugos verdes, por ejemplo, que aportan mucha clorofila también, eh, que bueno, también de alguna manera hacen de prebiótico, por esa fibra que tienen. Bueno, hay muchas cosas que se pueden implementar. Y luego está, obviamente, en nuestro organismo el equilibrio ácido básico, que es fundamental, en donde tiene que ver la respiración y tiene que ver todo lo anterior que hablamos también, ¿no? Una buena alimentación, una alimentación básicamente alcalina. El premio Nobel de Medicina Giorgi decía que nuestro cuerpo es alcalino por diseño, pero las funciones y el estilo de vida lo tornan acidificante, ¿sí? Entonces es muy importante incorporar alimentos especialmente alcalinos, ¿sí? Por ejemplo, ensaladas, frutas maduras. Usualmente las frutas verdes, por ejemplo, son ácidas y las frutas maduras son más alcalinizantes. Y después los hábitos alcalinizantes como respirar, obviamente, tomar adecuada cantidad de líquido. Hay dos vías fundamentalmente de eliminación de ácidos en el organismo, el pulmón y el aparato urinario. Entonces, respirar y tomar líquido son fundamentales para el equilibrio ácido-básico. claro, que en realidad como ahora nuestras dietas son muy ácidas y a mí la gente a veces me dice como ya, pero si algo hay que morirse, pero en verdad cuando uno tiene una buena dieta, el mismo día que uno come bien, se siente bien. Entonces hay demasiados beneficios. Sí, eso lo dicen cuando no están internados. Cuando están internados ya cambian de opinión, ¿no? Sí, Obviamente. sí, bueno, yo creo que la pandemia en este caso le ha cambiado la opinión a mucha gente sobre Sí. la salud y la medicina preventiva también, como si yo tengo un buen sistema inmune, mucho menos probable que el virus me agarre y me tome en una mala posición y termine, bueno, no solo este virus, sino en verdad cualquier enfermedad, pero siento que igual creo un poco de conciencia respecto a mantener un cuerpo sano en la medicina preventiva. Sí, es importantísimo. Y luego el manejo del estrés, porque nosotros podemos comer muy bien, dormir bien, todo, pero si vivimos estresados, eso también puede alterar el sistema inmunológico, ¿no? Claro. Así que el manejo del estrés también es muy importante. Ahí se incluye la meditación, ¿no? Hay personas que para bajar el nivel de estrés, bueno, meditan o rezan o contemplan un árbol o bueno, tratar de, con cualquier método disponible o que esté a la mano, bajar en lo posible, ¿no? Obviamente el nivel de estrés. En eso, por ejemplo, la OMS recomienda no estar todo el día mirando el noticiero.
¿sí? Claro, sí. Obviamente. Entonces, verlo una vez, dos, para ver cómo está Informarse. todo, pero sí, sí, si está permanentemente 24 horas mirando el noticiero, su sistema nervioso seguro va a colapsar. Entonces, bueno, son recomendaciones que ha hecho la OMS también. Pero bueno, creo que todo el mundo está aprendiendo de esto que está ocurriendo, ¿no? Y un poco para ir cerrando, ¿cuáles cree que van a ser como los cuidados que ahora va a tener la gente post pandemia? ¿O qué se viene ahora un poco como, por lo menos acá en Chile, están empezando las medidas de desconfinamiento, aunque igual sin vacuna no sé muy bien si la población de riesgo va a poder ser libre o salir como antes, porque aún no hay vacuna, entonces igual tienen el riesgo de contagiarse. Sí, nosotros estamos en un momento difícil, especialmente en América Latina, porque estamos en un momento como estuvo Italia, Francia, España hace unos meses atrás, ¿no? Sí. En pleno invierno, la época invernal evidentemente favorece el hacinamiento, que se agrupen las personas y bueno, eso genera también más contagio. Pero bueno, yo creo que pasan muchas cosas, se va aprendiendo, digamos, cómo cuidarse del virus, cómo no debilitarse, pero tiene que haber más información de cómo hacer que a las personas no le falten nutrientes adecuados, que a las personas, digamos, puedan dormir adecuadamente. Todos estos tips que dimos hoy son muy importantes para el sistema inmunológico, entonces deberían difundirse más, porque si no estamos entre el virus y una vacuna que tal vez venga dentro de un año, ¿sí? Entonces, en el medio hay muchas pautas que pueden instaurarse y que, bueno, que pueden ser muy favorables para estar más fuertes frente a, no digo para solucionar el problema, porque, bueno, nadie sabe cómo puede responder, pero sí, uno de los padres, ¿no? Del estudio de los gérmenes en general, que fue Louis Pasteur, Ujú. él lo que afirmaba es, bueno, incluso en su lecho de muerte, el germen no es nadie, el medio es todo. Es que aparecen gérmenes agresivos como este, pero también en un campo, en un contexto en donde los humanos tenemos el sistema inmunológico bastante bajo. Entonces eso nos juega mucho en contra también. Claro, Eso, bueno, no le quita mérito al virus que es agresivo, ¿no? como que eso explicaría, no sé si escuché su misma cita y la comentaron, pero ¿por qué voy a estar en un lugar y hay gente que se contagia y gente que no se contagia o gente que se enferma mucho más que otra al final? Entonces ahí sería más o menos más el medio que el mismo germen. Claro, el medio es importantísimo, ¿no? El medio para la salud en general es importante. Cuanto más nos alejemos de la naturaleza, obviamente más débiles vamos a estar. Es así, simple. Y después, bueno, la aglomeración de personas, ¿no? Fíjate que los peores problemas aparecen en las ciudades grandes. Sí, Fíjate, Uruguay, que tiene una población baja, tiene muy pocos problemas. Eh, el interior de los países en general no tiene mucho problema. El problema son las ciudades grandes, sí. fundamentalmente donde se junta mucha gente, y bueno, eso es lógico, pues es un tema de contagio. Así que bueno, ahí va la recomendación importante que dimos hoy de los tapabocas, de la protección ocular y el lavado de manos, que yo creo que eso es lo más importante de todo. Claro. De hecho, estamos viendo líderes que estaban en contra de los tapabocas, líderes mundiales muy importantes, y hoy lo están recomendando, ¿no? Entonces, porque bueno, obviamente es así. Sí, al Y principio aparte es no muy sé por qué lógico. duda. No sé por qué, ¿Cómo? que al principio de la pandemia estaban súper en duda las mascarillas, tapabocas. Sí, nosotros lo estamos recomendando desde enero. O sea, pero sí que hubo muchas idas y vueltas. Lo que pasa es que es muy difícil manejar una pandemia de este nivel, ¿no? Nadie está a la altura, ni nadie esperaba tal vez que sea tan contagioso. Entonces, bueno, se va aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Esa prueba y error.
Y bueno, cada vez se va sabiendo más, igual, ¿no? Hay mucho más conocimiento. Y se ha aprendido mucho de los países orientales, que sí han hecho cuarentena, ¿no? China, Corea del Sur, Japón, sí han aislado, han usado tapabocas, y no les ha ido tan mal, ¿sí? Sí. Ahora sí, bueno, no sabemos cómo viene, luego si hay lo que se espera una segunda oleada o no, pero básicamente yo creo que es muy importante, y has visto que no se habla mucho de estas pautas saludables durante la pandemia. Entonces, tanto psíquicamente como físicamente, esos tips, esas pautas de buena alimentación, de descanso, de control del estrés, de la correcta hidratación, creo que son más importantes que nunca, tal vez, y bueno, seguramente se irán adoptando y es muy importante ir informándolas, ¿no? Y difundirlas. Claro, yo siento que quizás ahora también va a haber más conciencia de financiar un poco más a la OMS, porque he escuchado que tampoco ellos tienen tantos recursos y ahora parece muy importante que una organización así tenga recursos para poder enfrentar mejor este tipo de situaciones. Y es muy importante porque es necesario tener una referencia internacional, Sí, alguien que pueda organizar desde arriba a todos los países en general, ¿no? Y esa fue siempre la función de la OMS. Y tuvo mucho éxito con la pandemia, ¿no? De la viruela, por ejemplo. mm, Digamos, todo lo coordinó la OMS y bueno, la viruela fue derrotada en el mundo. sí. La viruela Eh, podríamos decir que es como igual, como parecido al nivel de contagio al coronavirus o no, no, son diferentes. Sí, no. diferente. Contagioso como el coronavirus puede ser el sarampión, Ya. por ejemplo. Tiene un nivel de contagio muy alto también. Pero está sorprendiendo, no se esperaba algo parecido a la gripe, y todos decían, no, es una gripecita, o es un pequeño resfriado, pero bueno, para algunas personas sí, pero lamentablemente para otras no, y bueno, ahí mucho no se sabe por qué, pero yo creo que tiene que ver con cómo le llega a la persona. Por ejemplo, si le toca a una persona que estaba muy estresada y que tenía mal sistema inmunológico, es muy obvio que eso es un factor negativo para esa persona, ¿verdad? Así que bueno, hay muchos factores, es multifactorial y todavía nos queda mucho por aprender porque ni pensemos que esto está solucionado de Claro. momento, ¿no? Se podría decir que, bueno, que se dice que quizá una de las razones también es como el estado de la naturaleza ahora, o sea, al final tratado con los animales, cuando hay que producir carne, que ni siquiera es suficientemente higiénico, y que es muy probable que pueda aparecer de nuevo otro virus o que este mute, entonces acá es como un punto de partida en realidad, siento yo. Si siguen Sí, la forma en sí, la que estamos tratando el planeta. sí, sí, creo que nunca hasta el momento la naturaleza recibió, digamos, tanto maltrato como el que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Eso es un llamamiento de la ONU. La ONU está hablando mucho de la zoonosis, que son estas enfermedades que aparecen por explotación animal intensiva, ¿no? Ujú. Porque obviamente están en condiciones antinaturales y bueno, se les da muchos antibióticos, por ende no aparecen muchas bacterias agresivas, pero los virus son incontrolables. Entonces, es lo que está ocurriendo con la gripe porcina, la gripe aviar, ¿no? El mal de la vaca loca, eh, digamos, el ébola, ¿no? También de los monos, porque hay humanos que comen monos. Claro. Así apareció el SIDA también. Sí. Eh, ¿No? Hay muchísimas enfermedades, ¿no? Relacionadas con los animales. En este caso se habla del murciélago y de un animal este, de tipo mulita que hay en China y que fueron, digamos, los vectores, ¿no? Pero de alguna manera la ONU está informando de esto y que esto influye en el calentamiento global, en la deforestación y en un montón de factores que pueden aumentar el número de gérmenes agresivos, ¿no?
Así que bueno, yo creo que si el ser humano luego de esto hace lo mismo, bueno, va a ser bastante perjudicial. Claro, Creo que hay mucho aprendizaje, hay muchos países que están tomando medidas muy positivas de alimentación orgánica, de cultivo orgánico. Francia prohibió hace un mes los pesticidas para cultivo. Ningún pesticida que mate abejas está permitido en su territorio. Hay medidas que son positivas y que bueno, seguramente se van a adoptar, así que esperemos que así sea. sí, porque para mí esto suena como una advertencia, porque si no nos ponemos las pilas en cuanto a nosotros mismos y la medicina preventiva y el cuidado de la naturaleza y las plagas y todo lo que lleva también el calentamiento global, podría ser perfectamente que saliera otro virus o otra bacteria que también sea, o que sea mucho peor, entonces, por lo menos una advertencia. Bueno, con el derretimiento de los polos se han observado bacterias prehistóricas muy agresivas que han aparecido, Por eso no especialmente lo en el había Polo escuchado. Norte. En el Polo Norte. En Mongolia ha aparecido ahora un virus, digamos, en realidad ha aparecido la peste bubónica, que desde la Edad Media no aparecía, apareció Oh, en Mongolia ahora. Hay distintos, en Turkmenistán aparentemente apareció un virus bastante agresivo también, pero bueno, donde hay malas condiciones de hábitat, donde el clima se ve alterado, la contaminación del agua se ve alterada, el medio se ve alterado, puede pasar cualquier cosa. Digo, hablamos de la zoonosis, pero puede pasar que eso, qué sé yo, active volcanes, o sea, pueden pasar otros fenómenos que no le convienen al ser humano para nada. Así que esto puede servir para que aprendamos algo. sí, creo que hay mucha gente aprendiendo y ojalá Sí. haya un poco más de, no sé, como financiamiento a la OMS y que se pueda difundir bien la información de la OMS y de la ONU. O Esta que no son información las es de la periodistas ONU, de la ONU, de la ONU. La OMS también lo había advertido, ¿eh? E también. incluso el Papa Francisco en 2012 hizo un llamamiento por el tema del cambio climático. O sea, la ONU también hizo un estudio de proyección a 2030, que si el ser humano seguía con las mismas pautas actuales iba a ser muy difícil, y la OMS advirtió sobre el cambio climático y la posible aparición de gérmenes y de patógenos más agresivos. Esto se veía venir, digamos, pero nadie lo esperaba así, ni tan virulento, ni que generara una pandemia que la última fue así de este nivel, y no llegó a ser de este nivel la gripe española, ¿no? Claro, que esa dejó muchos muertos, además. Claro, porque no había antibióticos, no había equipos como hay ahora de terapia intensiva tan avanzados, no. Los médicos de entonces no estaban preparados como ahora, no había medicación para levantar a una persona muy crítica. Entonces, obviamente, imagínate ahora si no se hiciera cuarentena, si no existieran ninguno de los sistemas de salud, sería Una peor catástrofe. aún, creo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Entonces, porque bueno, se habla mucho, sí, pero la gripe, digamos, mata a 500.000 personas al año habitualmente, sí, pero sin cuarentena, claro. ¿sí? No vamos a comparar un mundo que está casi en su gran mayoría en cuarentena y con muchas pautas de cuidado y tapabocas con nada. Sí, pues, es verdad. O sea, si lo comparábamos así, si no hiciéramos nada, serían millones. Entonces, en eso creo que, bueno, que se está avanzando mucho. Creo que siempre las bases funcionan, ¿no? Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Entonces, si bien esto no es 100%, es un factor muy importante a tener en cuenta una buena alimentación, que nos falten los nutrientes, fundamentalmente nutrientes fundamentales como el agua, como el oxígeno, de lo que hablamos, que son los principales, y luego hidratos de carbono de buena calidad, con fibra,
que ya tienen un valor prebiótico. La utilización de probióticos como el kefir, por ejemplo. El kéfir es un excelente probiótico que es prácticamente tolerado por todo el mundo y genera una muy buena flora intestinal, es excelente. Y bueno, esas son las recomendaciones más básicas importantes, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que además de que quede grabado el video, la idea es como resumir sobre todo los principales hábitos para que la gente los pueda ver más fácil, mejor y que se difundan bien para que todo el mundo tenga estos conocimientos y podamos esperar un mundo mejor. Sí, sí, esperemos. Sí. Que menos gente se enferme y de cualquier enfermedad en realidad. Bueno, yo creo que estamos cerrando ya. Muchas gracias por tu tiempo, Claudio, por la paciencia intentando hacer el en vivo y esperamos quizás poder hacer otras entrevistas para ir comunicando a las personas distintos temas. Ahí vamos viendo cuál es el más contingente. Sí, vale, un placer. Bueno, obviamente me gusta mucho todo lo que están haciendo en Bazar Verde y con la revista Salud Consciente.